Hola, bienvenidos a este vídeo de la Escuela de Magia y Ocultismo. Este es un vídeo que llevaba tiempo ya queriendo hacer para contaros algunas cosas que me parecen muy interesantes. Estoy aprovechando ahora un descanso en un viaje que estoy haciendo, justo ahora estoy en Valencia, y aprovecho un ratito en el hotel con los medios que tengo a mano para contaros esto. Es algo con respecto a cómo los principios que ya en el ocultismo conocemos, que ya en el hermetismo, en la espiritualidad, ya conocemos y manejamos desde hace muchísimo tiempo, la ciencia con el tiempo va llegando a las mismas conclusiones, solo que al estilo de la ciencia, es decir, de una manera física o matemáticamente demostrable. Hoy quiero hablaros de la teoría de cuerdas. ¡Tachán! La teoría de cuerdas, ¿por qué viene al caso aquí? Viene al caso porque, contando un poquito cómo funciona esto de la teoría de cuerdas, sin ánimo de que esto sea un vídeo de física o de matemáticas, que para eso ya hay gente que lo hace muchísimo mejor, quiero contaros que en el fondo estamos hablando con lenguajes distintos ciencia y hermetismo. Vamos a ver en concreto tres principios, los tres primeros principios del Kybalión, explicados o con los ojos de la física y la matemática. Bien, en el universo, según los físicos, hay cuatro grandes fuerzas que son universales, que se mantienen constantes. Está la fuerza electromagnética, está la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la gravedad. Cuatro leyes que siempre se cumplen. Otra cosa es explicar cómo funcionan o de dónde vienen o para qué están, pero que se cumplen están ahí siempre. Una cosa que tiene la ciencia es que trata siempre, y lo hace muy bien, de fusionar todo de manera que cada vez se simplifique más las explicaciones. Es decir, en vez de tener 8 explicaciones distintas para algo, para diferentes cosas de algo, pues tratan de hacer una sola explicación que englobe todas esas 8 de una manera elegante y de una manera demostrable, al menos a nivel físico, a nivel matemático y teórico. En estas cuatro fuerzas fundamentales que os he contado, hay un problema, y es que hay tres de ellas que funcionan de una manera hasta cierto punto parecida. El electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuertes y débiles, hasta cierto punto son bastante explicables juntas. Pero hay una cuarta, que es la gravedad, que se escapa bastante, que es como muy distinta, que es como que se aleja mucho a las explicaciones de las otras. Bien, allá por los años 70, 80, empiezan a aparecer nuevas teorías que tratan de unificar todo esto en una sola explicación. Y aparecen las teorías de cuerdas. Y digo teorías porque aparecen 5. 5 teorías que tienen una cosa muy curiosa, y es que cada una de ellas es buena. Los números salen. Sin embargo, explicar de 5 maneras distintas una misma cosa falla algo. Entonces, como no, la ciencia se pone en marcha, sigue en marcha y trata de darle una nueva explicación que englobe todo, a lo que llaman teoría M. Bien, básicamente, para saber un poquito de qué estamos hablando con esto de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas expone que en el universo todas las partículas que componen la realidad, a nivel grande vemos una silla. Si empezamos a ponerle el foco, empezamos a ponerle la lupa para ir viendo de qué se compone esa silla, llegaremos a moléculas, llegaremos a átomos que componen esas moléculas, a partículas subatómicas que están dentro de esos átomos y a partículas o subpartículas que están dentro de esas partículas que componen los átomos. Y así podemos ir bajando muchos niveles.
llegamos a un punto en el que ya no encontramos partículas como tal, no encontramos una materia sólida como tal. Lo que encontramos son distintos estados de energía, distintas vibraciones de energía. La teoría de cuerdas dice que todas esas partículas que componen la realidad que conocemos, al menos por ahora, están compuestas por unos filamentos, unas cuerdas, que se mueven, vibran de diferente forma, y según la vibración que tenga cada una de esas cuerdas, las vamos a poder reconocer como un tipo de partícula u otro. Y cuando se juntan muchas de ellas, pues un átomo, una molécula, una silla. Aquí quiero poneros la atención en el principio de la vibración, el principio del Kybalión, que expresa que todo es energía que vibra. Con campanas y todo. Bien, la física ahora llega a la misma conclusión. Toda la materia que conocemos está compuesta por energía vibrando. La forma en la que han encontrado que es esa energía es en forma de cuerda o de filamento. Diferentes vibraciones crean diferentes partículas. Todo claro hasta aquí. Ahora bien, empiezan a calcular y de las 3 dimensiones que conocemos, largo, ancho, alto, más el tiempo, con esas 3 más 1 dimensiones, esas 4 dimensiones, no hay movimientos suficientes posibles. Tiene que haber algo más. Tiene que haber más dimensiones que provoquen diferentes movimientos, diferentes posibilidades de movimientos. Obviamente estoy simplificando muchísimo, ¿vale? Imaginemos entonces que hay como en el universo diferentes planos o diferentes características. Los físicos le llaman branas a estos planos distintos. Imaginemos que hay un plano aquí, imaginemos que hay otro plano aquí. Y cada uno tiene unas propiedades, unas características y un movimiento particular. Esas cuerdas serían uniones de un punto de un plano con el otro. Tal como se está moviendo, ese filamento de energía crearía un movimiento particular. Este crearía uno, este crearía otro, este crearía otro. Esas partículas o esas cuerdas o filamentos que unen un plano con otro, una brana con otra, crearía el movimiento particular. Bien, los físicos empiezan a calcular y dicen que tiene que haber 7 dimensiones más. Aparte de las 3 que conocemos y el tiempo, otras 7. Es decir, 10 dimensiones más el tiempo, 11 dimensiones en total. Esto que así contado parece un acto de fe, y en ciencia muchas veces se hace hasta que con el tiempo se llega a demostrar que hay algo que sustenta esa creencia, otras veces no. En realidad matemáticamente está demostrable. Las cuentas salen para que haya 10 más 1 dimensiones. Bien, más allá de esto, estamos teniendo ya en esta explicación que ya ha aparecido el principio de vibración. Es decir, la ciencia ya admite que todo el universo está compuesto por energía que vibra y en diferentes modos de vibración o frecuencias de vibración crea diferentes hechos en la realidad. Bien, hasta aquí. Damos un pasito más. Como os decía, había 5 teorías de cuerda que, al menos sobre el papel, cuadraban. Puestos a estudiarlas todas, llegan a la conclusión de que entre ellas son, digamos, compatibles, y repito, simplifico muchísimo, compatibles de 2 en 2. Pero hay una forma de unificarlas todas, y es lo que llaman la teoría M, o la teoría del todo. ¿Os suena esto de el todo? El origen, el uno, la unidad. Una vez más, terminología que ya conocemos del ambiente en el que nos movemos en esta escuela. La teoría M o teoría del todo dice que hay
el universo está compuesto por una estructura ordenada de esferas y planos, esferas y branas. Una esfera sería una brana realmente recogida en sí misma, ¿no? Con forma de esfera. Y que cada una de esas esferas es un universo. Esto es una estructura de esferas, es decir, diferentes universos que contienen diferentes branas. Aquí ya estamos empezando a hablar también de universos paralelos. Cosa que, una vez más, en nuestro ambiente ya llevamos especulando mucho tiempo, y las posibles interacciones entre diferentes universos, diferentes planos. Y ahora centraré un poquito más la conversación con eso. Y en la teoría M ya empiezan a decir que no solo es posible que haya diferentes universos paralelos, unos que se tocan con otros, sino que incluso, ya que estamos, calculan, creo que son 10 elevado a 500 universos paralelos. O sea, un 10 con 500 ceros detrás, imaginaros. Bien, por un lado, interesante que entiendan que tiene una dimensión finita, aunque sea inmensa, pero es finita, no es infinitos universos paralelos. Y por otro lado, que asuman y ya casi no calculen con fórmulas y con números que hay universos paralelos. Y no solo eso, sino que los universos paralelos están rozando unos con otros. Por eso son paralelos, porque aquí hay uno, otro. Y que la materia y lo que ocurra en uno de ellos afecta al espacio-tiempo de los que tiene al lado. Es decir, lo que ocurra o determinados hechos que ocurran en un universo afectan a los universos que tienen a los lados. Una vez más, ¿os suena todo esto con un lenguaje más propio nuestro que de lo que hasta ahora era la física? Y ojo que esto estamos hablando de teorías de los años 70, 80, o sea que no es que salieran ayer. Bien, tenemos entonces que el principio de vibración ya está aceptado, todo es energía en movimiento, distintos niveles de movimiento, distintas formas de movimiento crean distintas materias o distintas realidades. Tenemos universos paralelos incluso, y tenemos también un detalle más, la teoría M, que es la que concibe el universo, como os digo, en una serie de esferas que contienen planos, esferas paralelas, le llama o recibe también el nombre de orden holográfico. Seguro que hay más de uno habéis escuchado lo del universo holográfico, es decir, que una parte es reflejo de el resto de las partes, están interrelacionadas y lo que pasa en una pasa en otra. En otras palabras, el principio de correspondencia recogido en el Kybalión. Como es la parte, es el todo, como es arriba, es abajo, lo que ocurre aquí tiene efecto allí. Y ya os decía que la teoría M incluso ha llegado ya a la conclusión de que lo que ocurra en una de esas esferas afecta al resto de esferas, al resto de planos, al resto de universos. Tenemos entonces un principio de correspondencia, tenemos un principio de vibración, tenemos un universo holográfico, universos paralelos, y ya con fórmulas. No os la pongo aquí porque las podéis buscar en cualquier otro lado y tampoco las podría explicar para qué meterme en complicaciones. A esto, y por no extender mucho más el vídeo, simplemente daros una pinceladita más, podríamos añadir el primer principio, el principio del mentalismo. Aunque eso va a ser foco para un vídeo concreto, pero simplemente la pincelada para que ya la empecéis a tener en mente también de en qué ambiente nos estamos moviendo. El primer principio, el del mentalismo, recogido en el Kybalión, el que te dice que todo es mente, que toda realidad comienza con un pensamiento en la mente, es el que ahora en física, ahora con números y fórmulas, se llama realidad cuántica o mecánica cuántica. Aquella que ha llegado a la conclusión de
que la intención o el pensamiento, la expectativa de quien hace algo, tiene un efecto directo con aquello que experimenta, aquello que realiza. Como digo, esto ya lo comentaré en otro vídeo un poquito más adelante, pero simplemente que os suene que los 3 primeros principios del Kybalión ya están puestos en fórmulas, con otros nombres, pero puestos en fórmulas. Es decir, la ciencia, una vez más, es la última que se entera de cómo van las cosas. Eso sí, el día que se entera, lo hace bien. Vale. Universos paralelos, planos paralelos, dimensiones extras. ¿Por qué os contaba también todo esto? Fijaros una cosa. Hemos dicho, y en los seminarios también lo vemos, que hay interacción entre planos, es decir, planos de existencia. Yo estoy aquí en mi 3D, en este mundo físico, duro, con puertas, paredes, suelo, y hay ciertas cosas con las que yo me relaciono, todos, que no parecen estar aquí directamente, o al menos no son percibibles o medibles con las herramientas típicas de medir este mundo. Es decir, cuando yo estoy hablando de fenómenos que aquí no tienen explicación, pero ocurren, lo veo, lo vemos, empezamos a hacer teorías. Empezamos a decir que si son seres extradimensionales, o que son la interacción entre distintos planos, el más acá, el más allá, o que si son de seres de cuarta, quinta, octava dimensión. Fijaros que en el lenguaje nuestro, en el lenguaje más típico de este mundillo nuestro, explicamos ciertas cosas con ese lenguaje. Diferentes planos, diferentes dimensiones, mundos paralelos, historias paralelas, líneas temporales. Fijaros que la ciencia cada vez va dando pasitos para acercarse a explicar todo eso que nosotros ya decimos de manera intuitiva. Vamos a dejarlo así. ¿Qué ocurre entonces? Puede ser que existan esos otros planos, otras dimensiones, otras formas de existencia. Sí, claro que sí. Y ya no es tanto un acto de fe, ahora ya es un acto de fe reforzado por un acto de fe de la ciencia. Digamos, ya empieza a haber explicaciones un poquito más de tierra, más racionales, más humanas, más calculables, escribibles, demostrables con respecto a esto. Pueden haber o pueden existir otros seres, otras conciencias, otras inteligencias que funcionen en esas dimensiones extra. Sí, ¿por qué no? Puede ser que lo que ellos hagan en su mundo, en sus dimensiones, interfiera con mi mundo, con mis 3 dimensiones. Sí, ¿por qué no? La ciencia también ya lo cuenta. Puede ser que lo que yo concibo como un acto o como un hecho inexplicable, milagro, simplemente esté ocurriendo en otros planos de existencia, en otros conjuntos de dimensiones que simplemente interaccionan en ciertos puntos. ¿Por qué no? Ahora me siento hasta más cómodo contándolo. Fijaros una cosa, nosotros ahora mismo estamos en un mundo de, siguiendo el enfoque de este vídeo, 11 dimensiones. 11 posibles dimensiones. De esas 11 posibles dimensiones, yo estoy percibiendo 4. Yo estoy percibiendo el ancho, el profundo, el largo. Estoy percibiendo el paso del tiempo. Estoy percibiendo estas 4 dimensiones. ¿Vale? Esas son las mías. No quiere decir que no esté el resto de dimensiones presentes. De hecho, según estas teorías, a nivel infinitamente pequeño, estoy compuesto de interacciones entre 11 dimensiones. Pero bueno,
aquí ahora mismo, como humano que estoy hablando, percibo esas tres dimensiones principales, el espacio y el cuarto, el tiempo. En mi día a día esto es lo que existe. Ahora bien, eso yo lo percibo por cómo estoy constituido físicamente, por mis sentidos, por qué rango de percepción tengo yo de la realidad que existe. Qué rango de colores, qué rango de sonidos, qué rango de vibraciones, qué rango de temperaturas soy capaz de percibir y procesar a nivel mental para crear mi realidad a través de eso. Mi realidad pequeñitas, ya sabéis. Puede haber perfectamente otro ser que viva en un conjunto de dimensiones distintas, aunque estén todas. Dimensiones que a mí se me escapan incluso de la imaginación, pero que están aquí dentro, imagínate, de sexta, séptima y octava dimensión. Vamos a llamarlo así. En ese conjunto de dimensiones él tendrá su vida, él tendrá su existencia y eso será lo normal. Y de vez en cuando puede ser que haya una interacción con las mías y de repente empiecen a pasar cosas raras para uno y para otro. Cosas que no solo son extrañas, sino que es que además no encontramos explicación. A no ser que abramos mucho más la mente, ¿no? O conozcamos mucho más de cómo funciona nuestro universo. Fijaros que cuando te pones a investigar casos ovni, por ejemplo, UFOs, cuando te pones a investigar apariciones de seres espirituales, me da igual el nombre, ¿vale? Simplemente el hecho de ha aparecido algo que parece inteligente, que tiene pinta de un ser, y que, o que yo percibo como un ser, y que no sé de dónde viene ni se comporta como yo espero que se comporte. Sea con forma de objeto, sea con forma de ser, sea con forma de ángel o de extraterrestre. Irrelevante ahora mismo eso. Hace cosas que yo considero imposibles hoy en día, cosas que yo no puedo hacer hoy en día, y aparece y desaparece como por arte de magia. Empezamos a buscar explicaciones. Las explicaciones más clásicas ya en estos tiempos son las que tratan de acercarlo a los conocimientos técnicos que tenemos. Es decir, si yo veo una luz en el cielo que se mueve de una manera impensable para un avión de los de ahora, de los que se conocen ahora, que de repente se posa en el suelo, aparece un fulanito de un tamaño pequeñito y de un color tal y con una cabeza cual, y hace una cosa completamente loca y extraña para mí, y de repente eso hace ¡chum! Y se apaga y desaparece y ya no está, pero ha dejado, por ejemplo, una huella física, o la ha visto mucha más gente alrededor, o incluso alguien le ha hecho una foto. Es decir, ha sido algo real, ha tenido un efecto en la realidad, pero ha hecho cosas que son impensables para las normas con las que pienso yo hoy. Si lo mirabas desde el punto de vista, digamos, más mundano, más industrial, intentaríamos buscar explicaciones tipo: esto es de una civilización que tiene unos conocimientos más avanzados que los míos y que le permiten hacer cosas que yo hoy todavía no puedo. Como nosotros hoy podemos montarnos en un avión e irnos a otro país, cuando hace 200 años eso era casi impensable, eso lo hacían los pájaros y no se sabía muy bien cómo. Bien, siguiendo ese mismo razonamiento, deben ser pues extraterrestres de las Pléyades que tienen miles de años más de evolución que yo, o millones de años más, han descubierto ciertas cosas y han construido una máquina que hace eso. Eso me podría dejar más o menos a gusto, aunque no me lo explique, pero podría darle cierto sentido. Ahora, hay otra gente también que piensa, o que pensamos, que no solamente está esa opción de alguien más avanzado tecnológicamente que yo, porque al final es pensar como un humano. Cerrarnos a pensar solamente como uno piensa un humano. Existe también la posibilidad de que sean seres de otras dimensiones. ¿Explicación a esto? Pues ninguna. Actos de fe o percepciones o canalizaciones del que las haya tenido. Al fin y al cabo, información que te viene y no sabes muy bien ni cómo ni de dónde.
Tenemos entonces otra posible explicación, es esa. O lo mismo que yo, pero más avanzado, que han encontrado formas distintas de resolver sus problemas, o seres que aparecen o que viven en otros planos de existencia y de vez en cuando encuentran la forma de entrar en la mía, hacen lo que sea y se van. Como nosotros, por ejemplo, podemos durante 20, 30, 50 minutos bucear y meternos debajo del mar. Un mundo que es absolutamente ajeno y extraño a nosotros, a nuestra constitución física. Nosotros no podemos vivir ahí. Pero por un momento y en unas circunstancias determinadas y con unas herramientas determinadas, nosotros podemos vivir ahí un tiempo y luego desaparecemos. Imaginaros un pececito que ande por ahí y que de repente ve algo oscuro que viene por arriba. De ese algo oscuro, en su mundo aparecen ciertos seres con piernas largas y que parece que echan algo como una energía, unas burbujas desde lo que parece una cabeza. Hacen cosas raras, aparecen con luces, aparecen con arpones y se llevan de vez en cuando alguno. O simplemente se te acercan, se te quedan mirando y se van. Y tú ni les entiendes, ni sabes para qué, ni sabes por qué, ni de dónde han venido. Sabes que de repente esos seres extraños se suben a esa cosa oscura, se van más rápido de lo que tú jamás podrás nadar. Ese pececito acaba de tener una experiencia extraterrestre, una experiencia OSNI. Pues la misma explicación. ¿Para qué os cuento todo esto? A medida que vayáis avanzando, algunos ya incluso lo hacéis, veréis que hay formas de interactuar con esos otros planos. Más allá de donde estén o lo que sean, hay formas de interactuar con esos otros planos, con otros seres que aparentemente viven ahí o existen ahí. ¿Y qué podemos hacer con ello? Más allá de la curiosidad y la gracia de hacer esto y de darte cuenta de que no estás solo, de que no somos los únicos bichos vivientes inteligentes que están aquí, en este universo, en esta esfera, tienes la posibilidad de preguntar cosas, descubrir cosas, aprender cosas. A veces te responden cosas que no entiendes, a veces te muestran cosas que no entiendes y a veces sí, a veces es algo aplicable y útil. Cuando vayamos viendo las fuentes de conocimiento, veréis que hay ciertos lugares, comillas, a los que se puede ir a aprender cosas que no están escritas, que no están publicadas, que no están por aquí. O que gente que ha ido a esos lugares previamente los ha luego transcrito en nuestro lenguaje. Y que le ha dado la interpretación que buenamente ha podido con lo que tiene en la mente. Con lo cual hay veces que de una sola cosa hay 5, 15, 20 interpretaciones distintas, todas más o menos parciales, ajustadas, pero como empezamos este vídeo, si hay 5 explicaciones de una sola cosa, algo falla. Bien, nosotros tenemos la posibilidad de ir a esa fuente, de ir a ese lugar en unas determinadas condiciones y preguntar. O ir con una cuestión, con un problema y decir, ¿qué hago yo con esto? Y en muchas ocasiones se te muestra una solución. En muchas ocasiones se te muestra un enfoque, o se te da una clave, o se te da una idea, para que cuando tú regresas aquí dices, ostras, espérate, si yo puedo hacer esto, entonces esto quiere decir que... Y haces ya tu nueva teoría, y es la que tú tienes que comprobar. Afortunadamente aquí vamos a estar para ese tipo de cosas en grupo, entonces vamos a poder comprobarlas entre varios, o incluso ir varios a un mismo sitio a hacer la misma pregunta y ver qué sacamos en conclusión entre todos, ¿no? Va a ser un trabajo muy interesante, muy provechoso, desde luego. Bien, universos paralelos, dimensiones, vibración, correspondencia, holograma. Simplemente este vídeo era para contaros estas ideas que bullen por aquí dentro, para que veáis que esto del ocultismo y de la magia no es nada ajeno al mundo en el que vivimos, para que veáis que
lo que unos ponen en ciertas palabras, otros lo ponemos en otras palabras, pero estamos hablando de lo mismo. Todos estamos describiendo el mundo que percibimos. Todos. Cada uno con nuestro pack de creencias, con nuestros sentidos o con nuestras herramientas o conocimientos. Con todo eso, cada uno mira al mismo sitio y lo describe a su manera. Todos somos capaces de mirar al mismo sitio, cada uno lo describimos de una manera. Este vídeo simplemente era que sepáis que cada vez más gente se acerca en sus explicaciones a lo que llevamos toda la vida observando. Nos vemos en el siguiente.